Ya vi. Primero veo que le va dando la mano, yo que lo está abrazando, caray. Hace rato me tomaste de la mano. Ya sé. No. A ver si tienes ahí la costilla, siéntate, güey. ¿Qué ocupan? Sí, ahorita vamos a ver si allá afuera un lugar donde no haya alfombra. Dime. ¿Me lo puede cambiar? Lo llené de la espuma del capuchino, mire. Ah, Y me da pena. ok. Toma. Gracias. De nada. Aquí de la última cosa. La cinta se saca presionando el seguro para que no truene, ¿sale? Si no se va a descomponer el seguro. Presionamos el seguro para que salga la cinta. Claro. De nada. La cadera es la parte más voluminosa, poquito más abajo, que es aquí donde va en el borde de... Sí, de la nalga exactamente. Cintura entre la última costilla y el ombligo. Entonces va más o menos aquí así. Ahí. Y ya cadera, la parte más voluminosa del glúteo. No pesa la báscula, quiero hacer una tablita. No me diste agua, ya ves cómo eres. ¿Cómo? Ya ves que te dije que si me servías agua. La metformina. La nota. ¿Ya tomaste el sobre? Tómate esa. Primero ahorita ese y deja pasar tanto y luego el sobre. ¿Dudas? Ah, ok. Es el índice de cintura cadera. Ahora les explico cómo se saca. ¿Ya nadie tiene dudas sobre el índice de masa corporal? ¿Cómo sacarlo? El índice de cintura cadera que tienen ahí o el ICC. Ahora van a hacer la división entre lo que midieron de cintura y lo que midieron de cadera. Índice de cintura cadera. ¿Cuánto medí de cintura entre lo que mido de cadera? Esos son algunos datos antropométricos generales que bien se pudieran pedir que nutrición los haga y que nos los proporcione. ¿Qué es la tensión arterial que manejas? ¿Perdón? ¿Qué es la tensión Ajá. arterial? La tensión arterial que manejan normalmente. A ver, vamos a hacer una aclaración. Aquí los compañeros quieren tener más cadera que cintura y nosotros, aunque querramos, no. A lo mejor trae la cartera atrás también. Sí. ¿Alguien tiene dudas sobre las fórmulas? ¿Le puedo poner más peso? ¿Sí? Ah, por favor, si se saben su peso, pongan el peso que ya se saben, porque la báscula está dando un error por la alfombra. Tiene creo que 10 kilos abajo, ¿eh? Sí, como 10 kilos abajo. A ver, déjenme les digo. Sí, 8 o 9 kilos más o menos abajo, ¿sale? Para que tengan en consideración. Pero 9 seguro sí. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Si sale abajo, ¿de qué estamos peor? Ah, va. Ahora les digo. Ya están todas las fórmulas y luego les voy a dar la interpretación. ¿Sí? El peso ideal. Ahora voy a borrar esas fórmulas y les voy a pasar la fórmula para que lo... Ah, ok. Si alguien quiere salir afuera, ya encontraron un punto donde no tiene error.
El peso ideal, esta es como una regla muy básica, como una regla de pasillo cuando nos llega el paciente por primera vez y queremos tener un cálculo aproximado. Para hombres, talla al cuadrado por 23, es el peso ideal. Para mujeres, talla al cuadrado por 21.5. Si es 1.70 es 1.7 por 1.7 y el resultado que salga por 23 si soy hombre y por 21.5 si soy mujer. ¿No? Ni aquel compañero que está delgadito. Ok, ¿ya está? ¿Dudas? ¿Alguien quiere que le ayude en algo? ¿Dudas, Anabel? Es para sacar el peso ideal que está aquí. ¿Ya están todos sus datos? Muy bien. El peso ideal, ahí está la fórmula. Eres mujer, será tu talla al cuadrado. Ah, ¿ya te salió? Ah, perfecto. Muy bien. Y lo máximo permitido. Ok, ahorita vamos a... Exacto. Fíjense, escuchen todos porque se van a perder, por favor. Ese es el peso ideal. Yo de ahí tengo un peso máximo permitido y un mínimo permitido. ¿Sale? Voy a sacarlo con mi ejemplo para no molestar a nadie. A ver, mi peso ideal, yo mido 1.62 por 1.62, 2.6244 por 21.5 por ser mujer. Mi peso ideal es de 56.42. El peso máximo, ahora multiplico 56.42 por 1.1, este sería el máximo, y el mínimo sería el 56 por 0.9. Pero la fórmula sería entonces peso ideal por 1.1 máximo. Ajá, y por 0.9 para el mínimo. Entonces 56, el peso máximo sería 62 kilos. Y el peso mínimo serían 50.77 kilogramos. ¿Hay dudas ahí? El máximo multiplicas el resultado por 1.1. Pues sería el peso ideal por 1.1. Exacto. Eso es igual en mujeres. Hombre y mujer. Ahí sí es igual hombre o mujer. Ajá, la constante es igual 1.1 para hombres y 0.9, y 0.9 para el mínimo. El peso ideal por 1.1 y el peso mínimo peso ideal por 0.9. Así es. ¿Qué pasa con algo que decían acá los compañeros de Ciudad Hidalgo?
Esa es una generalidad, como una regla rápida para saber la cantidad de calorías que requiere mi paciente y hacer toda la distribución y demás. Pero ¿qué pasa si mi paciente es de complexión chica? O de complexión mediana o de complexión grande. Va a haber una variación exactamente. ¿Dudas? ¿No? Para no meternos en más detalles, ahorita nos vamos a quedar con peso ideal. Si yo caigo en obesidad, según mi índice de masa corporal, puedo hacer otra fórmula que se llama peso ajustado a la obesidad, porque no le puedo exigir al paciente que baje a su peso ideal. Primero lo voy a llevar a que baje al peso ajustado a la obesidad y después lo voy a llevar al peso ideal. ¿Sale? ¿Ya está? A la siguiente todavía hay otra hojita. ¿Y aquí ya lo vamos a poner? Era para que hicieras las cuentas aquí, los cálculos, o puedes hacer las anotaciones también ahora que veamos los diagnósticos. Antes de pasar a la interpretación de los resultados, vamos a llenar la siguiente hojita, ¿sale? Es una lista donde tenemos algunos alimentos y al lado tenemos el tipo de alimento o la frecuencia con la que lo consumimos. Puede ser... Exacto. Si dice verduras, yo puedo decir, bueno, a la semana como 3 veces, entonces le pongo 3 diagonal 7. ¿Sale? Si como una vez, 1 diagonal 7. Y puedo, y enseguida especifico qué verduras son las que consumo. ¿En la siguiente hoja? No, ya vas, estás acá. Ya vi que les falta, te lo iba a levantar. Ya vi que les falta también unos datos ahí sobre antecedentes. Algunos todavía no lo llenan. Después de la antropometría, al reverso dice enfermedad de base. Si ya tienen alguna enfermedad de base, ahí lo anotan. La fórmula para sacar el peso ajustado. Ahorita se las pongo. Los antecedentes, si consideran que es importante poner algunos antecedentes ahí. Sí, antecedentes personales, ya sean patológicos o no patológicos, los que a ustedes les llama la atención, ahí escribanos. Puede ser herencia de diabetes, hipertensión, puede ser hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias. Y diagnóstico, observaciones y dudas los vamos a llenar al final. Y cuando vayan terminando, ahora sí pasamos a la tablita donde vienen los alimentos o los grupos de alimentos. En cereales, nosotros en el área de nutrición tenemos una clasificación para los cereales. Tenemos cereales con grasa y tenemos cereales sin grasa. ¿Cuál es un cereal sin grasa? La tortilla, el amaranto. Pero si yo digo tamal, ¿es un cereal o es un qué? Es un cereal con grasa, así es. Su principal contenido es en carbohidratos. Y si yo digo palomitas de maíz, pero si son del cine con grasa. Es que las que están en el... Así es. Las que venden en bolsa, ¿no? Así es. Las que compramos para hacer tienen inclusive cierto tipo de grasa. Las que hacemos en casa hay gente que las acostumbra muy grasosas y mucha sal, ¿no? Entonces estas evaluaciones a veces son subjetivas y tenemos como que preguntar, ¿y con qué aceite la prepara? ¿No? ¿Y le gustan con sal o le gustan con caramelo? Entonces ahorita pongan cuántas veces consumen cereales, ya sean con grasa o sin grasa, y cuáles cereales. Cuando digo cereal no me refiero a los cereales de caja, ¿sí? Que también son cereales, pero también me refiero, aparte de los cereales de caja, me refiero a la tortilla, al amaranto, a las papas, a la avena, el elote, ¿sí? La sopa de pasta, todos los panes, las galletas, todos esos son cereales. ¿Sale? ¿Ah? ¿Dónde los pide? Ahorita voy a sacar todo mi mercado, deje que
Alimentos de origen animal. Leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo, ¿sí? Esas son leguminosas. ¿Me decías? No. Alimentos. Sí, ¿y cuáles? Consumes preferentemente. Ajá. En los alimentos de origen animal, igual nosotros tenemos una clasificación de los que son muy bajos en grasa, de los que tienen un aporte moderado, de los que tienen un alto aporte moderado y los que tienen bajo aporte de grasa. ¿Sale? Para no meternos en tantas complicaciones y ponernos a clasificar cuáles, simplemente escriban cuántas veces lo consumen a la semana y cuáles son los que consumen preferentemente. Ahí entra el huevo. En los alimentos de origen animal, ahí entra el queso también. En los lácteos tenemos una clasificación de lácteos con azúcar y lácteos sin azúcar. ¿Cuál sería un lácteo con azúcar? Los chongos zamoranos, sí, yo creo que esos están en la... ¿Esto será un lácteo con azúcar? Pues es que sí será azúcar, pero no lácteo. Es azúcar, pero no lácteo. Sí, más bien yo creo que este es azúcar, pero no lácteo. Pero bueno, ahorita los vamos a empezar a revisar. ¿Sale? ¿El yogur será un lácteo con azúcar? ¿O será una grasa o será un qué? Ahorita vamos a ir revisando todo eso, no se preocupen. Aceites y grasas, me refiero a los aceites de cocinar, llámele Nutrioli, llámele 1, 2, 3, llámele La Gloria, llámale aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de ajonjolí, aceite de pepita de uva. Pero ahí entran semillas. No, las semillas entran donde están, sí. Aceites todos los que les decía, aceite de coco, ¿no? En las grasas entran todas las oleaginosas, que sería todas las semillitas de girasol, de calabaza, de chilacayote, nuez, almendra. Y ahí tenemos una clasificación que es aceites y grasas con proteína y sin proteína. ¿Sí? ¿Sí me explico ahí? ¿Cuál sería una grasa con proteína? La manteca. Según el estudio que se hizo no tiene proteína. Puede ser el chorizo. El chorizo todavía tiene un poco. No, en grasa. Según lo que aporta el alimento, lo han clasificado. Entonces, si lo que más aporta es grasa, aunque sea un producto de origen animal, pasa al grupo de las grasas. Si es un alimento que lo que más aporta es azúcar, pasa al grupo de los azúcares. ¿Dudas? Ahí también pueden poner ¿Las carnitas? Es grasa con proteína. Entra en alimentos de origen animal, pero si tiene ahí entra en alto contenido de grasa. ¿Dudas? ¿No? Ok. En los azúcares tenemos azúcar con grasa y azúcar sin grasa. Y las grasas y los aceites tenemos con proteína y sin proteína. ¿Cuál sería un azúcar con grasa? Lenin, yo creo que sí. Azúcar con grasa. ¿Las lunetas serán azúcar con grasa? Todo lo que es los chiclosos, la cajeta, la Nutella, así es. ¿Sale? Oigan, ¿y a alguien le gusta el mole aquí? ¿El mole? ¿Dos? ¿Y qué será el mole? ¿Un alimento de origen animal? No, pero el mole no. Exacto. ¿Qué será? ¿Una grasa? ¿Un azúcar? Tiene de todo, tiene azúcar, tiene grasas, tiene aceite, Si le ponen almendras o... Así es, lo que más tiene es azúcar y por lo tanto está en el grupo de los azúcares con grasa. Ojo, cuando el paciente, proteína a menos que tenga la pieza de pollo. ¿Y si no le ponen azúcar?
es que me refiero a los azúcares tanto Sí tiene carbohidrato porque le ponen chocolate, le ponen pan, le ponen tortilla. le ponen Si nada más fueran puras semillas, sería una grasa, ¿no? Lo que más tiene sería una grasa. ¿Mande? Si no le ponen eso, ya no le ponen. Sí. Le ponen tablilla de chocolate abuelita. ¿A alguien le gusta el chocolate abuelita? ¿Y el chocolate abuelita qué será? Azúcar con grasa. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo eso nos va a ir sirviendo para que también cuando el paciente nos diga qué comió, podamos identificar si lo que más come son azúcares con grasa, o grasas con proteína, o grasas sin proteína, o alimentos de origen animal. Luego están los condimentos y o aderezos. ¿Alguien ha visto cuando su mami le pone al arroz el Nor Suiza? ¿Y qué será el Nor Suiza? Un condimento y que lo que más contiene es, aparte, deja que fuera nada más el sabor a pollo, a cebo, glutamato monosódico. Y un cubito tiene más del requerimiento diario de una persona. ¿Sale? Un cubito. Entonces está ese, el rosa blanca, o puede tener muchos nombres. ¿Sale? Hay lugares donde inclusive te venden el glutamato monosódico de sabores, dependiendo de lo que vas a preparar. Y la comida china lo lleva muchísimo. Y no sé si a lo mejor alguien cuando ha ido a comer, después siente un poco de taquicardia, o se siente indigesto, o se siente, no quiero decir esas palabras porque estamos en un diplomado de heridas, pues, pero le da el mal del puerco, como decimos vulgarmente, ¿no? El mal del cuchi. Ah, ok. ¿Ese cuál es? Un poquito más exótico. Ay. Exótico para que Ok. Bueno, ¿qué otra? Alguien dice, bueno, Ana, pero es que yo como ensaladas y le pongo aderezo ranch, ¿no? Sí. O mayonesa. Ahí son esos aderezos, ahí van. Mayonesa, mostaza, salsas, ensalada, digo, bueno, todos los aderezos como le llamen, italiano, mil islas, exactas. Exacto. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que salieron unas hojitas de papel que le ponían al pollo y lo asaban y tenía un sabor exquisito? Ah, pues eso también entra ahí. Katsu, como las que le ponemos a la papa. Lo que nos venden como crema. Chamoy, salsa valentina. Concentrado para agua. Para el agua de sabor. Y bueno, y en el último renglón, bebidas. Pueden poner todas las bebidas si quieren, alcohólicas, gaseosas, jugos, ya sean naturales o sean industrializados, o sean como de este tipo de bebidas, agüitas que tienen sabor, Gatorade, Red Bull, ¿cómo se llama? Boost, Monster, todas esas van ahí. Todas las bebidas, brandy, coñac, charanda, tequila, mezcal, aguamiel. ¿El qué? ¿Panalitas? ¿Cuáles son esos? Venden como de 20 pesos en la... Ándale, ese, así de, ese de quédate ciega. Agua loca. Es que ese es de los Tonayán. Ajá. Cantaritos. Ese es otro, los que ya tiene tanto que no tomas el agua loca, ¿para? Bien. ¿Ya todos terminaron con su antropometría? ¿Ya? ¿Qué les falta? Ahorita vamos a sacar la fórmula del peso ajustado, no se preocupen, ustedes no tienes obesidad, no te preocupes. ¿O sobrepeso? ¿Sí? ¿Sale con... Ok, vamos a empezar con la interpretación. Aclaración, muchos pacientes cuando les preguntamos la talla, piensan que si son del 32, del 30, del 40, del no sé qué, ¿no? La talla se refiere a la estatura y hay que aclarárselos a los pacientes. Interpretación del índice de masa corporal. ¿Qué dice la OMS? De 18.5 a 24.9 normopeso. ¿Sale? De 25 a 29.9 sobrepeso. De 30
De 30 a 34.9, obesidad 1. ¿Y qué sigue? De 25 a 29. De 30 a 34.9. Oiga, cuando el paciente cae en 34.9, o sea, no decimos, está rayando. Me ha tocado de verdad, no hagan eso los médicos. Sí. El otro día me regresaron una paciente que pedí que hicieran la evaluación médica y me dice, está rayando en la resistencia a la insulina. Casi toca la resistencia a la insulina con un HOMA de 3, ¿no? Entonces, por favor, sí. Bueno, eso. Ya tienen su diagnóstico, entonces ahí enseguida pueden poner el diagnóstico si tienen normopeso, sobrepeso u obesidad, según les haya salido su fórmula. Sobrepeso, muy bien. Bueno, no tan bien, o sea, muy bien que ya hiciste la tabla. ¿Es sobrepeso también mínimo y sobrepeso máximo? Ah, bueno, no. Eso miren, de repente ha habido muchos de que, bueno, es sobrepeso como tolerado, no tolerado, como máximo. No, es sobrepeso y ya, para no meternos en complicaciones. Y así se los explicamos al paciente. Porque bajar algunos numeritos del índice de masa corporal implican varios kilos, ¿no? Si no, hagan un ejercicio para que vean cada cuántos kilos es que se mueve un decimal, ¿sí? Bueno, ok, ya tienen el diagnóstico. Otra defensa, yo me defiendo. Ajá. Con las nutriólogas. Pero ¿qué tanto tiene que ver si eres mesomórfico, ectomórfico, endomórfico? Hace rato decía eso, la complexión corporal. Yo no le voy a pedir a una paciente de mi edad, de 40 años, con una estatura de 1,62, pero que su circunferencia de muñeca es mayor a la mía y por lo tanto su complexión es mediana. Yo no le voy a pedir que baje a 56 kilos, ¿no? Por eso se hacen muchas otras, ahorita en el apartado de antropometría lo vamos a ver. Ajá, la plicometría, hay muchas otras cosas en las que nos podemos ir apoyando. Y a veces hay gente que dice, es que está llenito porque tiene mucho músculo. Para determinar que sea músculo tendríamos que hacer antropometría y determinar, o tener una básculita inteligente y determinar realmente qué porcentaje es músculo y qué porcentaje es grasa, ¿no? ¿La báscula sí es bien certera o hay más? Es más certero la plicometría. Porque hay un estudio también a base de rayos X, ¿no? También que tiene que ver con... Así es. Estas basculitas, bueno, las que estaban aquí, ya se fueron, las que ya se perdieron, de esas puede haber todavía unas más sofisticadas. De esa que te cuesta 15,000, digamos, hay una que te puede costar 100,000 pesos y que es un poco más certera, ¿no? Te dan una aproximación y su mecanismo es mediante una corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay unas con manubrio, otras sin manubrio, sí, esas con manubrio. Ya sé. Pero miren, en el área donde estamos nosotras y nosotros, a veces lo que diga la báscula no es tan importante. ¿Sí me escuchan? Digo, no, porque no se van a perder, a lo mejor ya no lo pueda repetir. A veces estamos muy enfocados en que el paciente pesa 100 kilos, pero no vemos que a lo mejor ese paciente está teniendo hipohipertiroidismo o alguna disfunción endocrina, ¿no? O no estamos viendo que a lo mejor bajó medio kilo, pero bajó sus circunferencias. Entonces también a veces no castiguemos tanto a los pacientes con la báscula de decir, es que nada más bajó medio kilo. No me traje ahora la réplica de grasa para que vean en volumen, que está así más o menos, cuánto es una libra de grasa. Cuando el paciente baja una libra de grasa es de verdad súper ventaja. No en las dietas luego de acupuntura, donde las dietas están basadas en grasas o en carnes. Seguramente les han llegado pacientes con su hojita donde pueden comer puro chicharrón de puerco y carnitas. Hay dietas así. Entonces el paciente no está perdiendo grasa, está perdiendo músculo. Es que bajé 10 kilos en un mes, discúlpenme, pero eso no es ético tampoco. Porque el paciente no se durmió y se levantó con el exceso de peso,
Entonces el cuerpo buscó todo este sistema compensatorio para mantenerlo y lo mismo tenemos que hacer para regresarlo. Entonces tenemos que trabajar, y si trabajamos con una hojita, el paciente mientras haga lo de la hojita va a estar bien. Es como cuando damos medicamento para los triglicéridos. Mientras el paciente lo toma, está controlado, y cuando lo deja, rebota porque no trabajamos hábitos ni trabajamos la alimentación. ¿Sale? Entonces son muchos factores que hay que interpretar, y ese es el objetivo, que tratemos de ser lo más personalizado el diagnóstico, ¿no? Porque a lo mejor Ignacio, supongamos, él está un poco más alto, que tiene mi estatura. Él es hombre y él a lo mejor tiene una actividad física, hace 2 horas de spinning o 2 horas de caminata en la montaña. Esas cosas lo van a hacer a él diferente a mí. No puedo hacer un machote de dietas y decir, bueno, la persona que viene por ahí más o menos pesa tanto, más o menos requiere 1500 kilocalorías, aquí está su dieta. No lo podemos hacer así, ¿sale? Bueno, porque además hay otros aspectos que vamos a revisar en el módulo más adelante. ¿Cuál otra fórmula sigue? La interpretación del índice de cintura-cadera. Ya medimos cuánto tenemos de cintura. Cuando no tenemos personal que nos acompañe para medirlo o nos toca medirlo, a veces es complicado por las cuestiones éticas y legales, ¿no? Tiene que ser de preferencia sin ropa, o pedir que vayan con una playera delgada. En el caso de los pantalones de mezclilla, un pantalón de mezclilla puede pesar de 300 gramos hasta 500 gramos. Ya la hice, dijo el doctor. Era ese el pantalón. Hay que pedirle al paciente que vaya a orinar. Hay que pedir al paciente que se saque las llaves, la cartera, que se quite el cinturón, que se quite todo lo que traiga de joyas y demás, ¿sale? Entonces, cuando no podemos hacer la medida tan exacta y nos tenemos ropa, pues descontamos a lo mejor medio centímetro o 1 centímetro, ¿sí? Pero tampoco decimos, bueno, a lo mejor como unos 3, 4 metros, no. Les decía, cuando tenemos personal que nos acompañe o quien lo haga, pues no hay ningún problema. Si tenemos que pedirle a la paciente o al paciente que se levante la blusa o la camisa para poderlo medir, ¿sí? Pero sí hay que hacerlo lo más certero posible. Estas son unas cintas para hacer la práctica el día de hoy, ¿sale? No son unas cintas tan recomendadas porque estas se van haciendo como onduladas. Existe una cinta metálica, que es la ideal, como si fuera un flexómetro, pero así de delgadita, para hacer las mediciones. O existen unas marcas como la marca Seca, que es de las que están más revisadas y que se ajustan más a las necesidades, ¿no? O para hacer la antropometría. No tiene que ser, bueno, yo le mido y me toca a veces que están midiendo así. O que están midiendo cruzado y están midiendo acá. ¿Sale? Entonces son detalles que hay que revisar cuando estamos haciendo las mediciones. Entonces, el índice de cintura-cadera, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder identificar pacientes con riesgo cardiometabólico. ¿Qué quiere decir? Que pueden desarrollar diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, dislipidemias y demás. Todo lo que pasa de 0.5, ya el paciente, así sea 0.51, el paciente lo tenemos que diagnosticar como paciente con riesgo cardiometabólico. ¿Sale? O sea, hasta 0.5 está bien, no hay ningún problema. Arriba de 0.5, así sea 0.51, es un paciente que ya tiene un riesgo cardiometabólico. También mucho se ha dicho, por ejemplo, en las estrategias que han hecho el sector salud y demás, que las mujeres no más arriba de 0.8 o de 80 y los hombres no más arriba de 90 centímetros. ¿Sale? Ajá, de cintura. Entonces ya tienen su diagnóstico. Todos salieron sin riesgo cardiometabólico, ¿no? Todos están perfectos. Muy bien. Ahora, fíjense bien, esto que yo voy haciendo a lo mejor en la clínica, antes de que llegue a la antropometría, si ya tengo antecedentes en mis pacientes, ya tengo un riesgo ahí.
Si a la hora de la exploración física encuentro acantosis, que luego no en todos los pacientes se alcanza a distinguir, acostumbramos a revisar nudillos, ingles, axilas, cuello, brazos. Todas son las partes donde se puede expresar la acantosis, ¿sale? Entonces, si yo al saludar y soy observativa y veo a mi paciente que ya se le nota la acantosis en los nudillos, aguas. Y si lo mido y tiene una circunferencia mayor, 2 factores. Y si mi paciente tiene antecedentes, 3 factores. Y ahorita vamos a ir a la alimentación. ¿Sí? ¿Cuál otro sigue? El peso ideal. Ya, bueno, ¿nadie tiene duda con el peso ideal? Ok. Ahora veamos la alimentación. Pueden ir desengrapando las hojas y me van a dar la cédula, por favor. Doctor, ¿qué cara hace usted? Déjatela, ahorita me la das. Pasemos a la... ¿Mane? El peso, ahorita les doy el peso ajustado para los que salieron con obesidad. Verduras. No, estás bien. ¿Quién come verduras 7 días a la semana? Muy bien, Ignacio. Levanten su mano. Anabel, muy bien. Gloria. 7. Ok. Ahora, promedio. 8 porciones a la semana, digo al día. 8 porciones al día. 8 porciones al día de verdura. Ustedes, varones, hombres grandes. 8. 8 porciones. 8 porciones. 8 porciones, ¿no? Mujeres, 6. 6 porciones de verdura al día. Pero ¿cuánto es una porción, Ana? ¿Cuánto es una porción? Si yo digo una porción de fruta, será el equivalente, déjenme, voy a ir sacando mis, será el equivalente de una manzana a un plátano. ¿Por qué? ¿Esto será el equivalente a esto? ¿No? Ok, a ver, veamos. Y si yo digo que el equivalente a naranja, a una guayaba, ¿por qué? Lo que pasa es que también hay frutas que son muy ricas en fibra y en azúcar, y hay frutas que son media fibra, media azúcar, y hay frutas que son ricas en azúcar, bajas en fibra. Ok, a ver, los escucho con las dudas y con los comentarios, ¿eh? Todos aprendemos de todos. Y si yo digo que una manzana es el equivalente a una pera o a un plátano, ¿es más la manzana? También depende si es manzana o no manzana. O si es silvestre o si es... Sí, no, pero sí, no. Ok, déjame ver dónde traigo. Naranja. Posiblemente esa cualquiera. En esta parte es donde caemos al comentario que hace el doctor Luis. Cuando le decimos al paciente, coma bien, coma verduras, coma frutas, porque nosotros lo decimos al revés, coma frutas y verduras, pero ¿cuánto? ¿Sí? En porciones, 2 naranjas, poquito más chicas que estas, o una un poco más grande, es el equivalente a una porción de fruta, que me aporta 60 kilocalorías. En guayaba, 2 guayabas, poquito más chica que esta, es una porción de fruta que me aporta 60 kilocalorías. Un plátano, 2 porciones de fruta que me aportan 120 kilocalorías. Así es. Entonces la porción en plátano es media, pero como luego nos da lástima dejar huerfanitos, pues nos lo comemos completo. Entonces, pues podemos pedir que coman plátano dominico, por ejemplo. O revisamos si pueden comer todo el plátano. Pera, una pera, 2 porciones de fruta, 120 kilocalorías. Este y este sí son equivalentes. Porque aquí son 2 y aquí son 2. ¿Sale? Entonces cuando... ¿Y en fibra entre la manzana y la pera? Voy para allá. Una manzana, 60 kilocalorías versus 2 porciones de fruta.
Este no es el equivalente a este. No estamos hablando de calidad, nada más hablando de calorías ahorita, ¿sí? Entonces, si el paciente me dice, es que me comí una manzana y luego a media mañana me comí un plátano y una pera y luego en la noche una taza de papaya y entonces vamos sumando, ¿sale? Para esto hay unos libros que les pueden servir de apoyo, que son estos, que es el Sistema Mexicano de Equivalentes, que es como lo más acertado que hay. Tiene algunos errores porque lo hacen también practicantes, ¿no? En viene toda la clasificación de alimentos, como les decía. Alimentos de origen animal, bajos en grasa, moderados aporte grasa, alto en grasa. Y vienen estas tablas. En esta tablita precisamente me dice el grupo, la cantidad de calorías, la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos de carbono, la cantidad de lípidos y los carbohidratos para el conteo cuando ya estoy prescribiendo insulina, ¿vale? Entonces se los puedo recomendar, es muy práctico y ha de estar, híjole, como en mi era, dijo el doctor, hace unos años costaba como 150 pesos. Es muy económico y lo comercializa Cuadernos de Nutrición. Les puede servir de apoyo. Otra cosa también muy interesante, que en algunos alimentos reporta micro y macronutrimentos, en algunos hace hincapié en el sodio, vitamina, hierro y demás, ¿no? Entonces viene alimento por alimento y viene esta clasificación que les decía, si es cereal con grasa, si es sin grasa, si es fruta, si es verdura, si es, ¿no? Y ellos mismos hacen otro libro que es para pacientes renales. ¿Y qué es lo que más cuida? O lo que hace referencia pues es al sodio, al potasio, ¿no? También es muy práctico. La proteína, por supuesto. Bueno, ahora sigamos con lo de la lista. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Porque luego yo me emociono y me como el tiempo. ¿Ya? ¿Son las 5? Bueno, 5 minutos y nos vamos a ir al receso. ¿Para qué nos sirve saber la frecuencia de verduras y frutas que consume el paciente? Por la cantidad de azúcar que consume al día. ¿Qué otra? La fibra, el agua, los nutrientes, vitaminas, minerales, ¿no? Y también nos sirve para ver la preferencia. Por ejemplo, si yo, ¿puedo leer tu hojita? Si yo leo la de Ignacio y dice que de verduras lo que más consume es jitomate y lechuga, ¿sí? Entonces, ahí puedes decir, bueno, si él, un ejemplo, porque seguramente consumes de muchas. Un ejemplo, puedo decir, bueno, él no consume hojas, hierro, ¿no? Entonces también para eso me sirve para darme cuenta qué es lo que consume el paciente. Frutas, y qué bueno que está aquí, él tiene el aguacate aquí. El aguacate, ¿qué será? ¿Una fruta, una verdura o una fruta? ¿Quién dice más? ¿Una verdura? ¿Quién dice más? Como el ¿Recuerdan que les decía, lo ando buscando porque por aquí lo traigo, ya debe venir aplastado? ¿Recuerdan que les decía que los alimentos están clasificados de acuerdo a lo que más nos aportan? Es una grasa. ¿Con proteína o sin proteína? ¿Con proteína? No, sin proteína. ¿Sale? Bueno, ahorita que lo encuentre se los muestro. Entonces, eso es importante saber, que un aguacate, y vuelvo a lo mismo, ahora no estoy hablando de la calidad, simplemente es un aguacate. Manzana, pera y plátano. Manzana, pera y plátano, rica en almidones. Si él no come, por ejemplo, frutos morados, ¿qué puede tener? Una deficiencia de antioxidantes. ¿Sí? Cereales, avena, tortilla y pan. Cuando llego a tortilla le puedo preguntar al paciente, ¿tortilla de harina o tortilla de maíz? ¿Y dónde compra las tortillas?
si es de Maseca, si es de la tortillería, o la gente que dice es hecha a mano, dice, ah, bueno, yo tengo mi maíz, lo nixtamalizo, lo muelo y hago mis tortillas. Será lo mismo una tortilla hecha a mano de maíz 100% a una tortilla de Maseca. ¿Por qué? La Maseca trae otros componentes, ¿no? Que agregan harina o a veces hasta El olote. el olote. Ajá. Y además, y lo vamos a ver, en los estudios que se hicieron, pues toda la Maseca salió contaminada con glifosato, gracias a Monsanto. Y bueno, veremos el glifosato que hace en nuestro cuerpo en la siguiente actividad. ¿Dudas? Lo del peso. Ok. Se los estoy guardando. Se los estoy guardando. A ver, ¿cuántos factores de riesgo, y quien quiera lo puede compartir, quien no, encontró en su hojita sencillita? ¿Cuántos factores de riesgo? ¿Peso? ¿Índice de cintura cadera alto? ¿Riesgo de enfermedades cardiometabólicas? ¿Antecedentes de enfermedades? ¿No? ¿Cirugías? ¿Prematurez? ¿Poco consumo de verduras? ¿Alto consumo de lo que creíamos que a lo mejor era carne y está en el grupo de las grasas? Y ahí me faltó especificar alimentos industrializados. ¿Sí? ¿Café? Ahorita que veo el café. ¿Alguien aquí consume café? ¿No es café o café? ¿O no es café? ¿Sí? ¿No es café? Es que nos comentaba, por ejemplo, un chavo que se dedica o tiene cafeterías, que todo el café que, por ejemplo, es para disolver, que realmente trae más producto químico que el café. Así es. Que es para que se disuelva. Es como el azúcar, ¿no? El azúcar entre más blanca, más ácidos tiene para poderla hacer blanca, ¿no? Entonces, este ejercicio que hicimos es precisamente para que vayamos identificando en nosotros. No podemos hacer medicina preventiva, y voy a cerrar con esto. No podemos hacer medicina preventiva cuando no estamos haciendo nada en nosotros. ¿Quién hace actividad física? ¿Y quién sabe a qué frecuencia tiene que llevar a su cuerpo para que sea actividad de cardio? Supuestamente son más de 45 de actividad constante con una frecuencia que eran 110. No. Siento desilusionarlos, pero no. Primero se decía 1 hora de caminata, era como hasta un masajito al corazón y demás. Sí te sirve como una actividad física, pero una actividad física que implique ya el cardio tiene que llevar a un cierto número de frecuencia cardíaca para que sea realmente importante, y va a cambiar según el sexo y según la edad, ¿sí? Por ejemplo, en una paciente de 14 años más o menos tiene que llegar a 110. En una paciente de una complexión como la mía, más o menos 40 años como los míos, más o menos como a 160, ¿sí? Para que sea realmente importante tiene que ser como 1 hora 15 promedio. Para eso podemos apoyarnos de los especialistas para que podamos sacar cuánto necesitamos hacer de ejercicio y que sea realmente importante, ¿no? ¿Sería constante o fraccionada? Es intermitente. Para que sea cardio es intermitente. Entonces puede ser, por ejemplo, correr, parar, ¿no? Cíclica, pero es constante, ¿sí? O algunos son ejercicios de tiempo, por ejemplo, 3 minutos, golpes aquí, 3 minutos cuerda, 3 minutos lagartijas, 3 minutos abdominales, y es un circuito. Y bueno, se los digo porque yo tampoco hace tiempo no lo sabía, y encontré a un especialista que se dedica precisamente a eso y te determina a qué frecuencia tienes que llevar el cuerpo para que puedas realmente considerarlo como ejercicio. Si yo salgo a caminar y voy de zapato alto, ¿no? Sandalia,
o llevo tenis Converse, o llevo cargando al hijo y empujando la carriola, o jalando al perro, mejor no salgamos, ¿no? Porque genera más estrés, más descargas de hormonas y entonces no sirve para nada. Entonces, ahorita que regresemos, a los que su índice de masa corporal le salió en obesidad, yo no le puedo pedir que baje a 56 kilos, que es su peso ideal, lo que les decía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más o menos es un 20% del peso actual que tiene el paciente abajo. Ajá. Entonces, inclusive puede ser algo que se pueden grabar rápido, 20%. Si me pesa 100 kilos, 20%, ¿cuánto sería? 80, exacto. Pero si su peso ideal es 64, no le puedo pedir que llegue a 64. Además, se va a frustrar el paciente. Va a decir, ¿cuándo voy a bajar tantos kilos, no? El tiempo puede variar dependiendo de la condición del paciente. Hay pacientes que con que bajen 1 kilo al mes está bien. Hay pacientes que pueden bajar 2 kilos, está bien. Pero no, que no sea a expensa de músculo, ¿no? Que sea preferentemente a expensa de grasas, y lo vamos a ir también midiendo para que vayamos viendo cómo la talla también se va modificando.